Era de los signos y señales. En la prehistoria eran capaces de comunicarse por medio de sonidos inarticulados, producidos chocando piedras, haciendo señales de humo y también por medio de dibujos, hasta que buscaron formas de intercambiar ideas, sentimientos y pensamientos, pues ha venido evolucionando y mejorando cada día, desde una seña, un gesto, para poder contactar con personas de todas partes del mundo. Era del habla y del lenguaje. Algunos investigadores opinaron que el lenguaje se fue desarrollando con el paso del tiempo, partiendo de los sonidos que eran acompañados con los gestos, comenzando por el método que se usaba para poder comunicarse entre colonias. En esta era prácticamente podemos decir que el único lenguaje oral que se obtuvo fue de los primitivos Cro-Magnon. El Cro-Magnon es un primitivo muy parecido al ser humano, propiamente conocido en la actualidad. Sería el que tuvo la posibilidad y habilidad de desarrollar mayores destrezas. La historia de la cultura escrita. En la prehistoria, los dibujos e imágenes iniciales fueron organizados en un conjunto de signos y valor simbólico. A partir del año 4000 surgen en Mesopotamia las primeras ciudades. Aumenta la burocracia y la necesidad de anotar cuentas relacionadas a la agricultura y el comercio. Surge la logografía y fonografía como sistemas de escritura. En la logografía está la escritura pictográfica y la escritura ideográfica. En la fonografía se destaca la escritura silábica y la escritura alfabética. También surgen nuevos tipos de escritura como son la pictográfica y la fonética. En la pictográfica son signos de dibujo que representan conceptos, y en la fonética pues encontramos jeroglífica, silábica y alfabética. El alfabeto y sus fases. Aquí tenemos el papiro. El papiro es un instrumento material utilizado habitualmente por egipcios para realizar las escrituras contables. El pergamino. Son pieles de animales que los romanos fueron los que más utilizaron en este esquema de escritura. El papel. El hombre debió utilizar los ciertos elementos para la tarea para escribir. En todas estas abarcaron 2 décadas de siglos. Construyeron una reflexión distinta para hacer de los historiales. El pasado vuelve a nosotros a través de la escritura. Grecia y Roma, grandes aportadores en la literatura y la comunicación. Partimos con Grecia en el siglo XII hasta 146 a.C. 3 periodos. Periodo arcaico, del 12 al 8. Periodo heroico, donde nacen los poemas de Homero, Ilíada y Odisea. Periodo clásico o apogeo, del siglo V al 4. Guerras médicas, hasta la hegemonía de Macedonia. Periodo helenista. Muerte de Alejandro Magno, conquista de Grecia por los romanos. El idioma y la cultura, religión y dioses. En este periodo aparece la democracia en la ciudad de Atenas, creada para la participación ciudadana en las decisiones políticas en el siglo. Roma, siglo 753 a.C. Tiene 3 periodos: monarquía, república y imperio romano. Surgen grandes aportaciones para el desarrollo de la comunicación, como desarrollo de flota naval y construcción de grandes vías y calzados. Fue el creador del primer periódico de la humanidad, llamado Acta Diurna, desde el año 53 a.C. Se transcribía lo que se llevaba a cabo en la política y religión. Después se publicó otros intereses como fallecimientos, nacimientos, bodas, etc. Tenían sus propios periodistas. Asimismo, a partir de esto nació el oficio praeco estrigioni, que iban de ciudad a ciudad a contar la Alta y Baja Edad Media. La Alta Edad Media abarca los siglos IX y XI. Se trata del momento de auge del feudalismo, o modo de producción feudal, con una producción basada en una mano de obra servil y centrada en los señoríos. Se empezaría a vislumbrar una nueva actividad económica que enriquecería a otra parte de la población y también una actividad cultural. La Baja Edad Media comienza a inicios del siglo XII y llega hasta mediados del siglo XV. Es un momento de reapertura donde lentamente vuelven a ganar importancia las ciudades y las actividades comerciales, surgiendo un nuevo grupo social como es la burguesía. Entre las diferencias tenemos en política. En la Edad Alta la nobleza y el clero tienen el poder. En la Baja la monarquía se fortalece. En la sociedad, en la alta se destaca mucho el feudalismo, y en la baja surgen las ciudades y las burguesías. En el tema económico, en la alta los feudos como unidad principal, y en la baja ciudades con actividad comercial. En religión, en la alta hay cristianos en el norte y musulmanes en Al-Andalus.
también hay judíos. En la baja se extiende el cristianismo. En el arte se destaca el románico en la alta y el gótico en la baja. El oscurantismo en la Iglesia se entiende como un periodo bastante rígido, sombrío e infructuoso hacia la extrema oposición en la expansión, donde la libertad de pensamiento estaba completamente quebrada. Entre el fin de la era antigua en el siglo V hasta el Renacimiento en el siglo XV, el cristianismo estaba dividido en dos: los cristianos ortodoxos, que creen en el poder papal, y el cristiano protestante, que era aquel que se rebelaba contra Roma. Los reyes fueron obligados a compartir su poder con la Iglesia en la era del feudalismo. Con el poder compartido, el tribunal de la Inquisición mataba o castigaba a las personas que estaban en contra de lo que ellos decían o no los beneficiaba. Se da a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. Nace el Renacimiento y de él parte el humanismo, corriente filosófica, educativa y filológica europea, dando comienzo al norte de Italia, extendiéndose al resto de Europa durante los siglos XV y XVI. Con el humanismo nace tres inventos: la brújula, pólvora, imprenta, siendo el principal aporte para el desarrollo comunicacional, creada en 1440 hasta 1468 por el alemán Johannes Gutenberg. Este gran invento hizo posible la creación de las siguientes disciplinas: matemática, astronomía, historia, medicina y la Biblia de Gutenberg. En 1529 se dio el primer periódico en Alemania con el diario Mercurius Gallobelgicus. Su legado comunicacional en el Nuevo Mundo. Para poder entender cuál es el rol de la comunicación en el Renacimiento, primero debemos saber qué es el Renacimiento en sí. Pues el Renacimiento es un movimiento cultural originariamente de Europa Occidental. Esto se dio en el siglo XV y en el siglo XVI, con el único objetivo de mirar al mundo como algo nuevo, y al ser humano también, por supuesto, más en el ámbito artístico, en el ámbito político y también en el ámbito filosófico, por supuesto. En esta época, el mundo fue testigo de tres grandes creaciones, pero la que tiene relación con la historia de la comunicación es la imprenta, pues esta máquina puede plasmar escrituras en hojas de papel, así reemplazando a la Iglesia como única fuente de conocimiento. En esta época también es muy importante recalcar que uno de los principales artistas del Renacimiento fue Leonardo da Vinci. Muchos lo conocen como el autor de obras como La Mona Lisa o La Última Cena. Este fue uno de los más grandes artistas que tuvo dicha época.